imágenes de fotografías para que ustedes tengan entonces esa oportunidad de ver aquí un riñoncito que queda como una muestra aquí de presentación y vamos entonces a entrar a hacer esta revisión histológica de un riñón. Cuando nosotros entonces vemos este corte de un riñón muy bien logrado, donde estamos viendo pues dos planos, ¿no es cierto? Su forma característica, todos conocemos que esto de, bueno, tiene una forma como de una habichuela o de un frijol, como ustedes lo quieran, que es muy característico, que normalmente cuando nosotros vemos un riñón en su tamaño normal en una persona adulta, pues vamos a ver que tiene un eje longitudinal, ¿no? Y ese eje longitudinal es esto, está midiendo pues que más o menos entre unos alrededor de unos 10 centímetros. Se depende también del tamaño del individuo. A uno le enseñaban en el colegio que era que tenía el tamaño del puño de su mano, me acuerdo, eso siempre lo tengo. Unos 10 centímetros en el plano longitudinal, de polo a polo, en el plano transversal, entonces de unos más o menos 5 centímetros, alrededor de 5 centímetros, y de grosor es un poquito aplanadito, quiere decir que tiene, eso lo vemos acá, pues unos 4 centímetros, 3 a 4 centímetros de grosor. Este riñón que está aquí señalado, yo estoy observando que tiene entonces una superficie mayor, convexa, ¿no es cierto? Grande, convexa, que vea que llega hasta acá, esa convexidad mayor. Y esta superficie, pues entonces que está rodeada por una cápsula de tejido conectivo fibroso. Aquí no sé, aquí se ve muy poquito y se ve algo desprendida. Ese tejido conectivo posee fibras colágenas gruesas, irregularmente dispuestas, fibras elásticas y algunos miocitos, algunas células musculares lisas que le dan cierta contracción, ¿no? Toda esta cápsula está rodeada por un mesotelio, por ese mesotelio que corresponde a a una membrana serosa que está, porque acuérdense que los riñones son retroperitoneales, están unidos, a la pared abdominal posterior, uno a la derecha y otro a la izquierda. El de la derecha está un poquito más, un poquito más abajo que el de la izquierda porque es el hígado, obviamente, que está al lado derecho en su gran contextura, pues entonces hace que ese riñoncito derecho esté un poquito más desplazado que el izquierdo. Por otro lado, en esta misma cápsula, que quiero comentarles que esa cápsula es fácilmente desprendible. Al manipularse se puede desprender fácilmente porque realmente no tiene, digamos, estructuras que la fijen fuertemente al resto de la estructura renal. ¿Por qué razón? Porque el estroma de los riñones, el estroma, o sea, ese tejido que sirve de soporte estructural a todo el parénquima, a todos los vasos sanguíneos, nervios, etcétera, ese estroma está formado fundamentalmente, prioritariamente, no es absoluto el término, por fibras reticulares. El tejido es fino, de fibras finas, que le sirven, entonces va a establecer contacto con la cápsula, pues entonces no hay digamos, una unión fuerte, ¿sí? Por eso se desprende fácilmente. Esto es por eso se ve aquí un poquito. Aquí realmente casi no se ve la cápsula y vamos a mirarla en otra imagen que tenemos aquí adelantico para que vean ustedes bien cómo es la cápsula, cómo está su constitución tisular. Entonces, esto es lo que tenemos acá, toda la superficie rodeada por una cápsula y la cápsula a la vez está recubierta por un mesotelio. Entonces, ¿qué otra cosa? Vemos una concavidad menor.
pequeñita acá, esta concavidad que va, vean ustedes que se expande en un espacio grande. Esta pequeña es el hilio o la raíz, que lo llaman en algunas, también en otras, digamos, terminologías. El hilio, como en todas las órganos que tienen esta caracterización, pues es el sitio por donde entran arterias, salen venas, salen linfáticos, llegan nervios, ¿cierto? La inervación, la irrigación, esto entonces se hace a través, obviamente, llegando y saliendo los vasos sanguíneos, llegando también los nervios y todo lo que, y los linfáticos saliendo pues del riñón, porque obviamente que en el riñón pues hay también una vascularización linfática que se va a llevar a cabo, pues tiene dos digamos, zonas, una externa, de donde hay pequeñísimos capilares y una más central o medular, pero de todas maneras, los linfáticos que van llevándose y salen también por el hilio. ¿Qué más hay en el hilio? Pues por acá, si nosotros vamos de afuera hacia adentro, vamos a tener acá, por aquí está, entonces está el uréter que entra por el hilio y se expande como un embudo, y entonces forma lo que llamamos la pelvis, y todo, entonces la pelvis es pues un tejido ya que tiene su caracterización, que está en una expansión, que recibe que los cálices mayores, y entre los cálices mayores vamos a encontrar los cálices menores, porque eso es, y todo esto está, digamos, en ese hilio. Cuando nosotros entonces, ahora hay un término que se llama seno renal. Entonces, ¿qué es el seno renal? Es todo el espacio, ese espacio ¿qué contiene el seno renal? Pues obviamente ese tejido conectivo, tejido adiposo. En ese espacio, el espacio está la pelvis, está en toda esa expansión, y la pelvis se continúa con el uréter correspondiente que sale de cada riñón. Esto es, digamos, en una connotación general muy importante, y espero que quienes tengan alguna duda al respecto, yo pienso que eso estuvo muy bien revisado esta mañana, pero aquí estamos ya, como dicen, en vivo y en directo. Por otro lado, en este corte, ustedes están viendo muy claramente unas estructuras que se hacen muy evidentes aquí, más claritas, hacia la parte central, que vamos, eso se llaman pirámides renales. Las pirámides renales, estas que tienen una forma, pues ahí está su nombre, ¿no es cierto? Tienen un vértice que da hacia dónde. El vértice, pues obviamente, viene a llegar a la parte más central, y están, digamos, sostenidas en unos espacios que se llaman cálices. El cáliz menor es un espacio, es como ese pequeño, como digamos un pequeño saquito, un sáculo pequeño, al cual entonces ahí llega estos cálices. Aquí vemos muy bien la parte del vértice de ese cáliz, y aquí vemos la base de esa pirámide, de esa pirámide, el vértice de la pirámide, la base de esta pirámide. Aquí vemos otra pirámide renal, el vértice. Aquí vemos el saquito, ese espacio que estamos viendo que es el cáliz menor, y aquí viene la membrana, o sea, la pared del cáliz correspondiente. Esos son tejidos cortes, y por eso no siempre en otras partes se ve también como lo estamos viendo acá. Entonces, tenemos las pirámides. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 8 hasta 10, digamos, pirámides en los riñones, que vamos a llamar multilobulares. Y vamos a ver por qué se llaman multilobulares. Para hablar de multilobular, yo estoy aquí mostrando de adentro hacia afuera
y me llaman para que ustedes entiendan por qué ven lo que llama la atención. Ajá, yo veo acá unas estructuras muy definidas en la parte central. Cada pirámide renal, cada pirámide que tiene una base, acá la veo algo arqueada y tiene un vértice, a veces se ve más expandido. Cada pirámide renal entonces está rodeada por un tejido, este tejido que es de la corteza. Todo esto es corteza. Entonces, cada pirámide renal rodeada por ese tejido de la corteza forma un lóbulo renal. Entonces, quiere decir que acá, en este riñón, vamos a tener un lóbulo, 2 lóbulos, 3, 4, 5, 6. Cada lóbulo con corteza y con la médula que corresponde a la pirámide. ¿Qué más veo yo acá? Que en el riñón, estos riñones, como estamos viendo, multilobulares, como son los humanos, como son de los, digamos, de vertebrados grandes, que son multilobulares. Este tejido cortical, este tejido de la corteza, que lo veo yo de un color rojo, vino tinto, vino oscuro. ¿Por qué tiene ese color? Por la gran irrigación que posee acá la corteza, porque acá podemos entonces ver que hay gran parte del parénquima, digamos que corresponde en gran medida a las nefronas, a las unidades estructurales que son las nefronas, y entonces, esa irrigación le da ese color que ustedes la están viendo. Además, esto está coloreado con hematoxina y eosina. Bueno, entonces, ¿cómo se individualiza un lóbulo de otro? Aquí no hay tejido conectivo que separe un lóbulo de otro, como es en otras, por ejemplo, glándulas. Resulta que de la corteza, ahora voy a mostrarles acá, por ejemplo, voy a señalar este lóbulo donde está mejor. Entonces, de la corteza se proyecta, la corteza se proyecta entre un lóbulo y otro, forma vean acá, este tejido que forma acá, vea, que va a unir un lóbulo en la médula. Esto, entonces, estos se llaman columnas renales, que algunos, bueno, que en el estudio le pusieron columnas de Bertin, quien le dio su apellido. Son columnas renales. Y en estas columnas renales, pues entonces va en la irrigación, como vamos a ver ahora, va a tener gran importancia cómo se desplazan los vasos arteriales por esas columnas renales para darle irrigación a la corteza y obviamente pues también a la médula en cada lóbulo. Entonces vamos a tener acá columnas renales. ¿Qué son las columnas renales? Es el tejido de la corteza que penetra como una columna realmente entre una pirámide y otra, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a llamar columnas renales. Entonces, aquí tenemos, ¿qué otra cosa podríamos observar que nos llame la atención en cada lóbulo? Vamos, entonces ya dijimos que este tejido cortical en él se encuentra gran parte de las nefronas, ¿no es cierto? Ya vieron la estructuración histológica. Entonces, como cada nefrona se origina en una expansión redondeada, que vamos a verla muy bien, que son los corpúsculos renales. Entonces yo puedo ver muchos punticos redonditos también, y vamos a ver otra que van a señalar exactamente todo el inicio de cada nefrona, de ese 1.200.000 o 300 nefronas que hay en cada riñoncito. Vamos a ver entonces esos corpúsculos renales. Dentro de ellos están que los glomérulos renales, están los capilares glomerulares de cada
de cada corpúsculo renal. Aquí realmente no se hacen muy visibles por acá, yo veo unos punticos, pero se ven en anatomía, cuando ustedes lo vean en anatomía, se ve como toda esa parte de la corteza se ve como salpicado de puntitos más oscuros que vienen a ser los corpúsculos renales, cada uno con su glomérulo correspondiente. ¿Qué otras cosas estoy viendo acá en este corte? Estoy viendo que, por ejemplo, aquí estoy observando esta estructura que corresponde a una arteria. Entonces, ¿cómo vamos a identificar esa irrigación? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en la parte histológica, que tiene que ir muy bien correlacionada, pues lógicamente con la anatomía? Nosotros trabajamos como una unidad de anatomía, histología y fisiología. Vamos siempre a tratar de mantenernos perfectamente coordinados. Cuando yo entonces voy a revisar este riñoncito, yo tengo que, antes de hablarles de este puntico, porque ya sé por qué quiero empezar a hablar de algo de la irrigación. La irrigación este riñón es muy, muy bonito, muy fácil, muy sencillo para que ustedes, y estamos pues para eso, a buscar las mejores imágenes. De la aorta, ¿sí? Abdominal, la parte caudal. Entonces salen las dos arterias renales, derecha e izquierda, una para cada riñón. Esas arterias renales pues entran por el ilio. Y acá, entonces, de ahí se generan dos arterias, una anterior y una posterior, una por la cara anterior y otra por la cara posterior de cada riñón, anatómicamente hablando. Puede haber algunas variaciones anatómicas. Después, estas arterias, esta anterior y posterior, entonces se van a ramificar en 5 ramitas, ¿sí? Entonces ¿hay alguna preguntita? Sí, señora. Hola, Carmen. ¿Sí? Hola, Clarita, ¿cómo estás? Sí, Jaime está levantando la mano y parece ser que están un poco confundidos sobre la estructura, Perfecto. sobre Los estudiantes. Estaban preguntando. Por eso quiero responderles. Ok. Es que están ahí los chicos, primero que todo, pues ya nos había saludado, buenas tardes, entonces hay varias cosas en torno a lo que la doctora está diciendo. El corte es de un feto, para eso es que, obviamente, para que quepa en una... ¿No es de feto, Carmen C? Ayer habías dicho que era de feto. No, perdón, no, es otra cosa. Este es un corte de un mamífero, de un vertebrado pequeño. Vamos a colocar, porque los riñones fetales son lobulados. Se ven bien las lobulaciones por la parte externa. Eso fue lo que expliqué ayer, que siempre los riñones fetales, como Clarita, pues imagínate, aquí estamos con la maestra, los lóbulos se ven por la parte externa. Así, yo no sé si ustedes han visto en alguna ocasión un riñón, por ejemplo, en un cerdo, un cerdito. Esos riñones son lobulados. En el humano, en los riñones fetales, se ven, la superficie externa se ve exactamente las lobulaciones, pero después, posteriormente, cuando las nefronas van creciendo, cuando se va llenando todo ese tejido, entonces queda un riñón con esta superficie lisa, tal como lo estamos viendo acá. Esto es de un pequeño animal. A veces, por ejemplo, en los riñones, por ejemplo, de los caninos, son así, y caben en una lámina. Por ejemplo, riñones yo he trabajado con riñoncitos de caninos y por eso podría pensar que estamos hablando de un riñoncito ya maduro, normal. Eso es lo primero. Entonces, disculpas ahí, pero yo pensaba que era de feto, te había entendido mal ayer, disculpa. No. El segundo es un corte frontal o coronal. Los muchachos estaban preguntando, entonces, Mateo, ¿te queda claro que es frontal o coronal y es lo mismo, cierto? Frontal o coronal, en lo que tú estábamos ahí diciendo. Cuando la doctora habla de una cápsula fibrosa, ya tiene dos láminas, ¿cierto? Dos partes.
Los riñones, pues la doctora si no lo dijo, son retroperitoneales, están por detrás, entonces vienen las fascias, entonces vienen y forman dos láminas, una lámina que tiene miocitos, ella ayer lo explicó, pero yo creo que entrar a esa parte, pues no es una parte de lo que seguir, pero para que tú sepas, te explico ahí, tiene dos láminas, ¿cierto? Eh, Hay una cosa que sí quiero que tengan claro. La nefrona, ¿por qué está compuesta? Porque ahí es lo que estábamos hablando. Por un corpúsculo renal, un túbulo contorneado proximal que el doctor Blanco, según lo que me escriben ustedes ahí, dice que no es contorneado y que lo tenemos que llamar túbulo proximal, que el doctor Blanco les dijo en la clase, un asa de Henle, un tubo contorneado distal. Hasta ahí es la nefrona. Que varias nefronas pueden llegar a drenar a otra estructura que la otra no ha dicho nada, pero para que lo tengan claro, es el tubo colector. Hay una parte que quiero que ustedes pues tengan claro acá también. Ya hemos dicho en la nomenclatura internacional, y eso lo hablaba hoy y lo hablamos en reunión y lo mandamos. Cuando hablamos del óvulo, pero aquí nosotros podemos seguir hablando del óvulo, pues no voy a tener problema y por eso no se va a armar controversia. Cuando hablamos del lóbulo a la nomenclatura internacional es hablar de lobo, eso ya lo hemos dicho, ya se los había comentado en la parte de pulmonar, hablamos de lobo. Y cuando hablamos de lobulillo, hablamos de lóbulo. Entonces, para que lo que les escribí ahí, para que ustedes tengan claro, para que tengamos también ese parangón con lo que el doctor Ballesteros les va a hablar allá, porque ustedes van a quedar entonces ahí pues un poquitico diciendo, bueno, ¿y qué parte es esa? Cuando ustedes preguntan la cápsula de Bowman, ahí a qué tiene que ver. Entonces el corpúsculo renal tiene su glomérulo, que son los capilares, ahorita la doctora les va a explicar, son los capilares que ingresan, y él tiene su cápsula de Bowman, que ahorita miraremos que tiene dos paredes. Entonces, para que te quede claro, cuando nosotros hablamos la cápsula de Bowman, hace parte de o está involucrada en lo que se llama el corpúsculo renal, ¿cierto? Porque de pronto no le entendieron, obviamente, y tienen toda razón, la clase fue esta mañana, ¿cierto? Listo, ya lo de contorneado, sí, no, que tenía una parte recta, y vamos a ver qué otra cosa más preguntan los niños. Listo, yo creo que es eso. Yo creo que yo quisiera hacer una cosa, pedirles a los alumnos que tengan paciencia y no nos vayamos adelantando, porque resulta que hay muchísimas cosas que todavía vamos a empezar por las cosas grandes, por las cosas que estamos observando en estos cortes, y cuando vamos ingresando ya, que es la cápsula de Bowman, que es todo esa, pues porque así entonces sí, no, seguramente es que tú les hablas, lo que pasa es que ellos tienen dudas de lo que tú hablas, y es razón. Si tú hablas de una cosa, pues los chicos van a tener duda y escriben. Entonces hay que, bueno, listo, yo lo dejo ahí, Carmense, no quiero torpear tu labor, pero la idea es como, los chicos preguntan, entonces nosotros les respondemos. Entonces la idea es esa, la idea es que yo sé, claro, si ellos esperan y se quedan callados, pues, pero si alguien tiene una duda, sigue todavía con su duda ahí. Entonces, chicos, ¿alguna otra pregunta que tengan respecto a eso? Preguntas, no creo que yo ya. Sí, bueno, no, ahí ya están hablando de los túbulos proximales y los nombres más adelante, que se les da. Sí. Por eso, no sé, no recuerdo bien exactamente. Entonces, como llevando el quiero ayudarles con algo, si me permiten. Aquí en el libro de histología que yo consulto hay una buena imagen. No sé si les sirva para que miren toda la panorámica de esa estructura microscópica que existe. Si quieren les comparto o lo dejamos para después. Queremos saber si yo completo esta idea. ¿Qué cuál libro? Preguntan Clarita los chicos, respóndeles. El de histología, es que me da pena porque yo empiezo a hablar y Carmense también. Ya les digo ahorita, les escribo en el chat el nombre del libro de histología. ¿Listo? Para que la profe pueda continuar con la idea y terminar. Pues entonces, es que voy a entrar entonces ahorita a explicarle lo de la irrigación, ¿cierto? Y estuvo muy buena la acotación sobre la parte del lobulillo y lo que se llama lóbulo cortical. Bueno, entonces,
yo les estaba contando, es que la idea para que ellos no se dispersen también, la arteria renal ingresa por el ilus, contar. Y de ahí, entonces, derivan dos arterias, una para la cara anterior y otra para la cara posterior, de ese riñoncito. De esas dos arterias van entonces a derivarse, entonces, las arterias segmentarias. Para acá son 5 arterias segmentarias, o sea que el riñón va a estar irrigado en segmentos, 5 segmentos. Estas arterias segmentarias, que las estoy representando acá con los dedos de mi mano, ellas no van a tener anastomosis de una con otra, no. Entonces, cada segmento renal clínicamente, patológicamente, accidentalmente, son independientes. O sea, si hay una obstrucción en la irrigación de un segmento, pues solamente va a estar afectado ese segmento porque no hay anastomosis con los segmentos, con las arterias segmentarias que están entonces inmediatamente. Eso me refiero. Segundo, de esas 5 arterias segmentarias, entonces van a derivarse las arterias que van a cada lóbulo. Las arterias que van a cada lóbulo vamos a llamarlas arterias lobales. Entonces, esas arterias lobales o lobulares van a llegar a cada lóbulo. Entonces, si son, y esas arterias, entonces, si son 8 lóbulos o como ya vimos acá, entonces, esa es la, digamos, la claridad que vamos a tener. Esas arterias que llegan a cada lóbulo, entonces, van a ramificarse de ellas. Interlobares. No, de esas arterias que llegan a cada lóbulo. Llega una arteria a cada lóbulo y se ramifica en 2 o 3. Y esas arterias son las interlobares. Las interlobares que van entonces a desplazarse por estas pirámides renales, acá, perdón, por estas columnas renales que están entre un lóbulo y otro. Entonces ellas suben, como yo podría señalar esta que estoy acá mostrando, sería una arteria interlobar. Estas arterias interlobales, entonces, ¿qué pasa? Suben y entonces hacen, digamos, se hacen un arco y van a colocarse ¿en dónde? Van por toda la base de la pirámide y se llaman arterias arqueadas, hacen un arco. Entonces, por ejemplo, esta arteria sube y hace un arco por toda la base de esta pirámide, o sea, del límite córtico-medular. Entonces viene y hace este arquito acá y vienen acá. Yo veo acá unos huequitos, unos acá, aquí hay uno, aquí otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Esos ahí está mostrándome que en este pequeño momento está correspondiendo a esos vasos que van a estar acá, que son, los llamamos arqueados porque están obviamente en este arco, ¿no es cierto? Lo llamamos, o también lo llaman arterias arqueadas, arterias arcuatas, arterias arciformes. Tiene pero de todas maneras todo se refiere a arco, ¿no es cierto? Arqueada, arcuata, arciforme. Entonces, esas arterias arqueadas, ¿qué pasa? Vienen, entonces, aquí vamos a tener 2 elementos. Cuando nosotros vemos en la corteza, ellas se ramifican y van perpendiculares, sus ramificaciones van perpendiculares a lo largo de la corteza y llegan hasta la cápsula, sus ramitas pequeñitas. Entonces, inclusive penetran en la cápsula pequeñas arteriolas. Esas arteriolitas que penetran, que van perpendiculares, se llaman arteriolas interlobulillares, porque la terminología tradicional, histológicamente hablando, porque en anatomía no se delimitan los lobulillos, sino en histología, entonces, por esa razón, esas arteriolas se llaman interlobulillares, porque están delimitando
estos lobulillos histológicamente denominados así y que se pueden también, de acuerdo con la nomenclatura anatómica, llamar lóbulos corticales. No, eso es lo mismo. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, esas arteriolas que suben perpendicular y que llegan y penetran sus ramas pequeñitas a la cápsula, estas entonces van así y que van, entonces sirven de límite a cada lobulillo en la corteza renal. Entonces, todavía no hemos tocado qué es un lobulillo o qué es un lóbulo cortical. Vamos ahorita a describirlo para que con unas imágenes, con unas fotos, con unas bien definidas, pero esto en cuanto a la irrigación, que es lo que estoy teniendo en cuenta, espero que nos haya quedado claro. Cuando estas arteriolitas suben, de ellas se van entonces ramificando. Hay ramitas de esas arteriolas, como en un arbolito, ramita para acá, ramita para allá, ramita acá, bueno, y es cada ramita de esa arteriola en la corteza entra a un corpúsculo renal. Llega, se llama arteriola aferente, aferente es lo que llega. Entonces, ¿qué pasa? Cada arteriolita entra a un corpúsculo renal por un polo de esa estructura redondita que es el corpúsculo renal, y por ahí llega la arteriolita que se llama arteriola aferente. Esa arteriolita es la que se ramifica dentro del corpúsculo y forma la red capilar glomerular, que vamos a hablar cuando se hable de filtración glomerular, que tampoco nos vamos a adelantar, pero ustedes ya vieron la teoría. Y entonces, ¿qué pasa? Dentro de cada glomérulo, entonces se produce el filtrado y la arteriola que sale de ese mismo corpúsculo renal por el mismo polo por donde entró la otra, entonces se llama arteriola eferente. Esas arteriolas eferentes salen de cada corpúsculo y en la corteza se ramifican por alrededor de todos los túbulos renales corticales, y entonces van a estar en contacto, obviamente, con los túbulos corticales de todas las nefronas e inclusive también de los pequeños conductos colectores que se puedan encontrar. Y entonces forman la red capilar peritubular, que es todos los capilares que rodean todos estos túbulos renales de la corteza. ¿Qué pasa con eso? Es importantísimo, y ahí ahora después ya viene lo que habían preguntado algo, pero ahorita vamos a tocar solamente las generalidades. La red capilar peritubular entonces va llevándose hacia aquí, aproximándose a la cápsula, y esa red capilar va drenando ¿a dónde? A unas venulitas, a unas vénulas que están inmediatamente debajo de la cápsula, dentro del tejido cortical, que se ven así como una estrellita, se llaman vénulas estrelladas. Ya entonces la sangre que está recibiéndose ya no es sangre arterial, sino es sangre venosa, como es normalmente. Entonces, ¿qué pasa? De esas vénulas que están estrelladas, que se ven así, entonces vienen de ahí, entonces va proyectándose en el sentido de la corteza externa a la corteza interna, vienen entonces todas las venas interlobulillares. ¿Qué quiere decir? Que sube una arteriola y baja una vena, ¿cierto? Una pequeña vena. Entonces, ¿por dónde? Por todo el límite entre un lobulillo y otro, o sea, un lóbulo cortical y otro, para que hagamos, digamos, asimilando las cosas. Entonces, ¿qué pasa con esas vénulas? Entonces, la sangre que llegan acá a la red que va a estar acá, irrigando el límite entre la corteza y la médula, que va a ser la vena arqueada, que va por todo el arco también, por donde va la arteria arqueada, pues ahí va con su compañera, con su vena. Esa vena, entonces, va a llevar la sangre directamente, va a llevar a las venas interlobales, de acá,
y aquí baja la vena interlobar y ellas se van reuniendo todas para drenar a la vena renal. Aquí no hay ni segmentarias, ni hay lobares, sino pasan directamente, la sangre venosa va directamente al ilio a recoger, obviamente, llevarse el drenaje vascular venoso a la vena renal. Esto estoy dándoles la connotación definitiva de lo que es la irrigación de la corteza. Y usted dice, ¿y la médula qué pasó? Pues miren ustedes, en el límite córtico medular, acá, en las nefronas yuxtamedulares, que están pegadas a la médula, pero que son de la corteza. Esas nefronas que tienen, más o menos representan el 15% de la totalidad de las nefronas renales. Esas nefronas tienen un corpúsculo renal, inclusive son más grandes. ¿Qué pasa con ellas? Entonces, de esas nefronas, de ese corpúsculo renal, exactamente, de la arteriola eferente de ese corpúsculo, entonces sale una red de capilares que no va a estar acá alrededor de los peritubulares externos, sino que viene directamente, esos capilares bajan directamente, rectos, y llegan inclusive hasta acá, hasta el vértice de la papila. Esos capilares se llaman vasos rectos medulares. Baja el capilar recto y sube, forma un asa y sube nuevamente con sangre venosa, baja con sangre arterial, sube con sangre venosa. ¿Y a dónde va a llevar esa sangre? Pues obviamente a la misma vena arqueada que recibió la irrigación venosa de la corteza. Y nuevamente, entonces esa vena arqueada que trae la sangre venosa de la corteza y la sangre venosa de la médula, pues sigue el mismo camino que ya les conté. Ahora baja por entonces como venas acá interlobares y va a llevarse entonces ya a la vena renal. Esa es la irrigación, digamos, en forma general. Como no estamos viendo nada más acá, esto es muy importante tener claro todo lo que es la irrigación. Ahora voy a pasar esta. Carmen, insisto en para que afirmen más eso que tú les acabas de dar. Yo también tengo una gráfica de Néter. Para que la de Néter también ayuda. La de Néter está espectacular. El esquema muestra todo lo que tú has pintado con palabras ahí sobre la corteza. Y creo que porfi, mire, ellos están preguntando. Sí, perfecto. Yo creo que es importante hacerlo. Insisto en eso. Yo también. Sí. Yo también lo decía desde ayer porque los chicos estamos confundidos, dice Mateo, obviamente. No, vamos a dejar acá. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver, Jaimito, si quieres comparte la imagen. Ustedes, si quieren, sigan con las imágenes. Bueno, ya, entonces está en sus manos. Carmen se lo hizo bien, no hay lío. Esto, mire, aquí está. Esto también es la de... Esta es Néter. Esto es Néter. Esto es Néter. Sí, es muy igual a la de Garner. Garner tiene una muy linda también, así igualita. Entonces, viene la vena renal. Después de la vena renal, ¿qué sigue, jovencitos? De la arteria renal, perdón. ¿Qué viene? ¿Qué creen ustedes que viene? Las dos ramas anteriores y posteriores. Una rama anterior y posterior, muy bien. La posterior es una solita. La anterior es la que la doctora dice se divide en segmentos. Eso lo van a ver con el doctor Ballesteros, son 4 segmentarios. Entonces, ella viene para los segmentos. Listo. De las segmentarias, la doctora llegó y les dijo que estos pedacitos, ¿cómo le llamó ella a esos pedacitos que yo estoy aquí ahorita, que es un poquitico de tejido cortical, que es la base de lo que es aquí, que es la pirámide, esto que está aquí, con la pirámide y con todo el tejido que lo está circundando, que es el tejido cortical. ¿Ella cómo llamó a esa zona, a todo esto? ¿Qué nombre le dio? Galilea, ¿tú qué escuchaste?
Alguien está escribiendo allá, Clarita, ayúdame. si El alguien- lóbulo. El lóbulo. El lóbulo que yo le he dicho, ya lo hemos dicho que ya no es lóbulo, sino es lobo en la nomenclatura, en la nomenclatura internacional. Entonces, por Jaime, ser, ajá, preguntan si son 4 o 5 segmentos. lo que la pasa es que profe viene, dijo la que viene 5. de atrás, la que viene de atrás, Ujú. ella se divide, es una solita, entonces Carmen se la toma como un segmento y las otras vienen aquí, que son las 4, entonces por eso es que ella dice 5. Es por Para los eso. histólogos y bueno, las referencias que tenemos de todas las histologías que manejamos, se habla de 5 segmentos. La connotación anatómica, sí, yo tengo estos mismos esquemas en el PowerPoint de la clase teórica, pero esto pues es una ayuda muy grande para que ellos puedan captar mejor, y más aún yo pienso que esta manera de llevarse de una buena información al respecto. Bueno, entonces, ya dijimos que eran si son lóbulos, se llamarían interlobulares, pero como estamos en la nomenclatura, esto es nomenclatura internacional, ¿cómo la llamaríamos? Arterias que, las que dan hasta aquí. Arterias que, ¿qué? ¿Qué nombre? Interlobares. Ajá. Exacto, entonces venimos con interlobares. Ojo, veníamos con las segmentarias, ¿cierto? Y dan las interlobares. Y fíjense lo que hacen las interlobares. Mire, ojo allá. Las interlobares que están haciendo, chinos, están metiendo lo que están diciendo. Ella dijo que esto, que es la corteza que se está metiendo aquí, que es una columna, está metiéndose estas interlobares. ¿Y qué hacen las interlobares? ¿Qué vieron que hicieron aquí? Una curva, un arco. ¿Cómo le llamó a esas arterias ella? Escríbanlo, o díganmelo, o díganlo. Arqueadas. Arcuadas es la nomenclatura internacional, pero son las mismas arcadas, arciformes, no hay problema. ¿Y ellas qué van a hacer? Mire, botan una hacia arriba, que la doctora dice que en histología siempre se habla del lobulillo. Nosotros cuando yo les digo que no hablemos del lobulillo, porque la nomenclatura internacional dice que son lóbulos, ¿cómo le llamaríamos a estas arterias que vienen hacia arriba? ¿Arterias qué? Si fueran lobulillos, ¿cómo la llamaríamos? ¿Qué? ¿Qué, chinos? Si fueran lobulillares, pero como estamos aquí los textos estos, la doctora dice, le decimos que son interlobulares. No, lobares son estas, acuérdate. Lobares son estas y estas son interlobulares porque van para el lóbulo. Entonces, es ahí la cosa en la que ustedes tienen que tener, ¿en qué anda la situación? La situación es que sencillamente la doctora a estas interlobulares le dice interlobulillares. Yo les escribía en el chat. Entonces, si son interlobulillares y yo digo, si ella les dice interlobulillares, ustedes péguenla en los textos que encontramos y lo estamos, interlobulares. Sencillamente seguimos con eso. Listo. Queda claro, ¿cierto, chinos? Una arteria renal que, como lo dijo muy bien Galilea, se divide en dos, que como la doctora dijo, da segmentos. Los segmentos siguen, ayúdenme, ¿en qué siguen? Los segmentos que siguen, quedan los segmentos, unas que se mueven entre los lobos. Entre los lobos, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Qué? Ayúdenme. Interlobales. Interlobares. Quedan las arciformes, arqueadas o arcuadas, quedan las interlobulillares y en la nomenclatura internacional esas interlobulillares se llaman interlobulares. Listo, le pegaron. Ya, campeones, ganaron. Acuérdense ustedes una cosa. La doctora de Willis dijo que esta es una pirámide. Listo. La pirámide tiene aquí eso es, ayalescamente hablando, para mí es un triángulo, pero ellos dicen que es una pirámide, con la base que es ese arco cortical que está aquí, pero mire que aquí el vértice tiene una partecita que es la papila, y aquí es lo que ella les decía muy bien. ¿Cómo, a dónde está drenando la papila, que es este pedacito que ella les mostró allá? ¿Cómo se llama esta estructura? Esta otra estructura donde llega el filtrado, ya aquí, ya llega la orina, pues. Acá, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo llamamos a esta estructura aquí que ella les dijo? Para que de una vez salgamos de esto. Ustedes han visto que los curas en la iglesia preparan todo lo que es del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. ¿En qué echan la sangre de Cristo? ¿El cáliz? Cáliz, Luis, es ganancia a misa, mija. Entonces esto es cáliz. Y como empezamos en un cáliz menor, que drena a un cáliz mayor. Y lo que la doctora les dijo, aquí todo esto va a esto que es la pelvis, que se continúa con el uretra. Fíjense que aquí hay un arco
un borde que es convexo, y este otro borde, los textos dicen que es un borde que es cóncavo. Todo lo que es el borde cóncavo, hablando como ayalescamente lo digo, eso es el seno. Y el seno renal que tiene, lo que la doctora ya les dijo, él tiene el hilio, que son estas estructuras que están ingresando. Preguntas hasta ahí, que voy a pasar a lo que la doctora estaba hablando ahorita. Preguntas, toda normalidad que aterra. Jaime, cuando Yo se lo que habla... perdón, yo solamente quiero agregar una cosita tal vez que es importante. Lo que estamos hablando de eso, el concepto de lóbulos corticales, anatomía, es que lo que pasa es que en anatomía no pueden definirse los lobulillos, porque los lobulillos son histológicamente identificables, mas no anatómicamente identificables, porque cuando uno ve un lobulillo, lo define que es en el centro del lobulillo hay un rayo medular donde está el conducto colector cortical y todas las nefronas que rodean ese... Carmencita, ahorita le explica eso, porque fíjate que pasa lo de ayer, empiezas a hablar de cosas que no... Porque el término lobulillo es más histológico que anatómico, porque anatomía no se ven los lobulillos, se ven los lobos, mas no se ven los lobulillos. A eso me refería, quería aclarar ese. Bueno, listo, yo no quiero controvertir y menos delante de los estudiantes, pero quiero que digan, la anatomía es una sola, anatomía macroscópica y microscópica, y hay una nomenclatura internacional que es para todos, pero bueno, no importa, hagámosle aquí. Una pregunta, cuando se habla de papila renal, no lo han mencionado hasta ahora, pero aquí, Cari, ¿a qué hace referencia? En esta parte. Okay. Acá, mira, es esto. Aquí en la pirámide con la parte exacto, cortical. que Carmen les dijo, es la parte donde están llegando lo que está, es aquí esta zonita, que es lo que es el ápice, lo que es el vértice de ese triángulo que yo les digo a ellos para que lo entiendan, que es lo que voy a pasar, que ella les mencionó ya lo de la papila. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué es esto aquí? ¿Cierto? Que vienen los tubos colectores, que eso es lo que voy a hablar ahorita para que los chicos entiendan, y aquí está llegando ese puntico donde está drenando ahí la papila, ¿cierto? Es este puntico. Ahorita Carmen se les habla de la parte de la lámina cribiforme, todas estas cosas que están llegando hacia lo que es el cáliz menor. Listo, chinos. ¿Estamos o no estamos ubicados? ¿Preguntas? Listo. Entonces, mire, des en cuenta que primero que todo, el texto nos está diciendo que de aquí para arriba se llama corteza renal. Y de aquí para abajo decimos que es la médula, ¿cierto? Díganme ustedes, en torno a colores y figuras, una similitud y una diferencia. Ustedes pueden decir, aquí hay colores rojos y azules, listo, similitud. Aquí hay colores rojos y azules, listo. Que aquí hay marrones. ¿Qué hay aquí en este sitio que ustedes vean geométricamente que no vean aquí? En esta zona. ¿Qué estructura ustedes no ven geométricamente en esta zona y que sí lo hay en esta otra zona? ¿No se les ocurre nada? No encontraron nada. Mire, aquí hay unas peloticas, y esas peloticas que son fruticos, la doctora les dice que son fruticos nomás de lindos, que son como un arbolito de Navidad, le dice Carmen sea eso. Estamos hablando de que son los glomérulos. Pero ustedes van a preguntar, ¿y cómo se forman los glomérulos? Es la pregunta grande. Vamos a ver cómo llegan. Nosotros tenemos una arteria que es la arteria interlobar, mire. Se metió a la arteria interlobar, subió. Aquí todo esto es la pirámide. Y hacia este lado está la columna. Interlobares. Se fueron las interlobares, mire, chinos, se fueron. ¿Y aquí qué están dando? ¿Cómo se llaman estas? ¿Arcuadas? Ya se las saben. Las arcuadas, sí, señor. Y aquí vienen subiendo lo que la doctora les decía, esta, y esta otra. ¿Qué nombre le darían ustedes a esas? ¿Esas no serían las lobulares? Las lobulares o interlobulillares. Y las interlobulillares o interlobulares, las interlobulares del lóbulo, dan las arteriolas que ella dijo que eran las primeras. ¿Cuáles eran las primeras? Las que entraban a ser las aferentes. Y salían las otras que eran las
eferente. Listo, lo vamos a ver nosotros aquí, ganadores. Ya, mataron. Listo, se fue esa sangre. ¿Qué pasa? Esto aquí afuera es la cápsula renal, ¿cierto? Y llegaban los niños, las niñas preguntaban allá y decían, venga, hay unas estructuras que estaba ya hablando, entonces eso se convierte en un drenaje, que es un drenaje venoso. ¿Qué es un drenaje venoso? Ese drenaje venoso, aquí en la parte superficial, que yo les escribía la pregunta que hacían allá, dan las vénulas estrelladas, ¿cierto? Los textos se llaman vénulas o venas estrelladas, yo no sé cómo las tendrá Carmen C, pero las vénulas estrelladas, en algunos textos dicen venas estrelladas, nosotros decimos vénulas, y ellas están drenando ¿a dónde? Acá esta estructura. ¿Cómo creen que se llama esta estructura si la tomamos en parangón o en similitud con esta otra? ¿Qué nombre le darían ustedes a esta estructura? ¿Cómo le darían el nombre a esta estructura? Eso fue lo que se hizo en la teoría. ¿Una qué? ¿Qué nombre le darían a esto? No han contestado. Las vénulas interlobulares. Interlobulares, lobulares Eso. o interlobulillares. Ahí está, ahí va a estar la situación dura. Lobulares o interlobulillares. ¿Qué pasó, Johan? ¿Cuál es la duda? No, profe, levanté la mano sin querer. Entonces, las estrelladas vienen aquí y drenan a las interlobulillares que Carmen se le está diciendo o interlobulares. Ella llegó y les dijo, oiga, chinos, no se vayan a perder. Sale también de la arteriola deferente y hay una red capilar peritubular. Si es peritubular, está alrededor de los túbulos. Ganador eso. Facilísimo. ¿A dónde creen ustedes que va a ir esa red capilar peritubular, chinos? ¿A dónde? Mírenlas aquí. Miren aquí, ¿a dónde está yendo? ¿A dónde? Mírenla aquí. ¿Lobulares? A las lobulares. A ver, papito, lobulares o lobulillares. Sí. ¿Qué pasa? ¿Y esas lobulillares a dónde están llegando, chinos? Aquí en la corteza. Mírela. A la arcuada. Al arco. Uy, pero estamos creando unos monstruos. Arcuadas. ¿Qué arcuadas siguen como ¿qué, chinos? Lobares. Uy, pero no grite que eso por usted, mejor dicho, interlobares. Y las interlobares que ya Carmen se les dijo que llegaban a la renal. Listo. Esta vaina es para la corteza. Acuerden lo que le enseñé el semestre pasado. Ustedes llegan y se van a comer algo. Lo que más externo de esa fruta es la corteza. La papa tiene una corteza y tiene la sustancia blanca. Acuérdense de eso. Mire, aplica también para aquí. Y la médula del almendrón, que también Carmen se les estaba diciendo, es esto. Entonces, chinos, ahí cómo vamos a hacer, porque ahí sí estamos perdidos. Ahí sí. Mi chica, ¿qué hacemos? ¿Cómo es eso? Santísimo rostro. Aquí, ¿cómo es? Bajan lo que la doctora les dijo. Hay unas estructuras descendentes, unos vasos rectos descendentes que llevan sangrecita, mire, rojita. Pero ellos se unen, estos son vasos rectos que son descendentes. Y ellos se pegan a unas venas, pero esas venas llevan la sangre hacia arriba. Y también son rectos, pero si van hacia arriba, ¿ustedes qué le dirían a esos vasos rectos? A esas vénulas rectas. ¿Son vénulas rectas qué? ¿Ascendentes o descendentes? Si llevan la sangre hacia arriba. Ascendentes. Ascendentes. La doctora Ortica ya les habló de eso. Entonces, aquí nosotros tenemos un sistema de vasos rectos. Esos vasos rectos son importantes acá, para que ustedes los tengan claros, ¿cierto? Entonces, tenemos unos vasos rectos. Esos vasos rectos son tanto desde el punto de vista de arteriolas o vasos rectos y vénulas rectas, ¿cierto? En el sistema, pero nosotros aquí en histología todo esto le decimos vasos rectos. ¿Y a dónde van llegando estos vasos rectos de tipo venoso, ascendente? ¿A dónde están llegando? ¿A qué vena? Arcuada. Arcuada, igual que las interlobulillares o interlobulares de la doctora o Jaime Otoniel, ahí la joda. Y ellos vienen aquí y drenan. ¿A dónde fue, Mateo? Me perdí. ¿A dónde viene aquí? ¿Cuál es? Ayúdeme. Lobular. Interlobar, que va para la Renal. renal. ¿Listo? ¿Ganó?
uno lo ve a usted y uno cree que usted no es así como vivo y mire, lo ha sabido sacar adelante. Bueno, doctor, quería aquí hacer una pequeña, digamos, colaboración. Nosotros hablamos, les explicaba porque en el corte directamente, que acá Dejo de compartir si quieres para que tú compartas. No, quiero hacerlo en esto. Vea, en estas nefronas, que son las que llamamos justamedulares porque están pegadas a la médula, pero están en la corteza, estamos viendo acá. Entonces, ¿qué pasa? De ellas sale, entonces, de cada corpúsculo renal, por el polo vascular de cada corpúsculo renal, de cada una de estas nefronas, que yo decía que son el 15% de todo el riñón. Entonces, estas más abajito, más pegaditas bueno, esas nefronas, entonces, ¿qué pasa del corpúsculo renal? ¿Qué pasa? Sale la arteriola eferente, esa arteriola eferente, que aquí en el resto de la corteza se ramifica a los capilares peritubulares, en esta no. La arteriola eferente, aquí lo veo muy bien, entonces, que de ahí se proyectan los capilares que van directamente a la médula. Van a irrigar la médula y forman los vasos rectos medulares, que se llaman también capilares rectos, y que bajando donde baja eso baja con sangre arterial, forman un asa, el mismo capilar, no es que se vaya a conectar con otro, es el mismo capilar, de baja con la sangre y de ahí van formando, a lo largo de la piel se quedan formando pequeñas ramificaciones, pero ese mismo capilar que bajó con sangre arterial, ese sube, forma el asa, aquí lo vemos bien, con sangre venosa, sube el capilar ya con sangre venosa, entonces bajando, deja el oxígeno, subiendo, entonces recibe el anhídrido carbónico. Entonces, por eso es importante. Algunos autores, por eso es que en estas connotaciones, cuando uno maneja, digamos, todas las terminologías, entendiendo el concepto básico, es muy importante. Por eso algunos autores en histología dicen, baja una arteria medular y sube una arteria venosa, sube una vena. Entonces, eso no es el mismo capilar que baja, inclusive tiene algunas diferencias histológicas, sobre todo en microscopía electrónica se ve muy bien. El capilar que desciende, que baja con sangre arterial, es un poquitico, su endotelio es un poquitico más, digamos, más gruesito, tiene algunas pequeñas diferencias, y donde sube, ya con sangre venosa, donde da forma el asa y sube, ese capilar, el endotelio es más delgadito y la luz un poquitico más amplia. Ya sube con sangre venosa y lleva la sangre, obviamente, a la misma vena arqueada o arcuata, o como usted la denomine, que eso es todo lo que quiere decir es que es arco, entonces iba a la connotación que ya ha señalado muy bien y que espero que ya vimos que está muy claro para todos. Eso es lo que quería. Estas nefronas que están acá, una vez para que, como la doctora está mencionando, estamos diciendo, las que coloqué en rojito más o menos para que queden ahí en ese cajoncito, son las justamedulares, porque están pegaditas, ¿a dónde? A la médula. Y las que estoy contando, que no creo que se vean, porque le coloqué un colorcito con las corticales, que están, y hay unas nefronas que están muy debajo de la cápsula, que no me cabe aquí porque no estoy viendo bien, que serían subcapsulares. Entonces nosotros tendríamos 3 tipos de nefronas. Sí. Unas que son, aquí las dibujo, ahorita voy a colocarlas en rojo, que es como que lo domino mejor. Esto aquí, chun, chun, las que están por debajito, créanme ahí que lo estoy haciendo, ahí están subcapsulares, porque estoy tan torcido. Estas serían subcapsulares, nefronas subcapsulares. Las otras serían, en este cajoncito que me quedó muy grandecito, pero créanme que es el cortical, y el otro que es el justamedular. Entonces tenemos en la misma corteza tres cajoncitos para las nefronas. Preguntas hasta ahí, equipo, chinos, ¿qué van a preguntar? Porque ya nos vamos con la otra esta que habla ya con las placas. Profe, por favor. No, A ver. Esto, a esto le quería, no es que uno, que digamos los docentes o los histólogos caprichosamente hablen sobre diferencias
lo que pasa es que las nefronas más externas de la corteza tienen, por ejemplo, el asa de Henle delgada muy corta o no la tienen. Las que están en la parte media de la corteza, digamos, podemos decir que desciende la parte recta del tubo proximal, llega hasta la zona externa de la médula y se devuelve, las que están en la parte media. Y las que están en la parte ya yuxtamedular son las que ya bajan, baja la nefrona, baja el tubo proximal descendente y vuelve, entonces pasa con el que continúa con el asa de Henle en el segmento descendente hasta la papila, hasta acá, hasta la punta de la papila, y sube ya y se encuentra en continuidad con la parte recta ascendente del tubo distal. Entonces, no es que los histólogos, y sobre todo que estamos muy amparados en microscopía electrónica, de transmisión, de barrido, de todo, donde se ve preciosísimo todo esto. Entonces, por eso es que hacen diferencias cuando se hacen inclusive entre las células del epitelio, de las asas de Henle, se hacen siempre algunas diferencias, se ven algunas diferencias en microscopio. Esto yo creo que en la teoría seguramente les pasaron algunas imágenes muy buenas al respecto. Entonces, bueno, vamos entonces a tener... Espera que hay una pregunta de un chico. ¿Alguien iba a preguntar? ¿Algún muchacho? ¿Quién preguntó algo? Eso, pues la profesora está explicando algo parecido a mi pregunta. Iba a preguntar que cuál es la diferencia entre los glomérulos o si simplemente se diferencian por la ubicación. Las nefronas. Pero miren lo que la doctora les dice, yo lo pinté como C. ¿Lo está viendo? No sé quién está preguntando, pero aquí está ya hablando de las nefronas corticales. Lo que ella dice. Mire hasta dónde van. Van hasta la parte, por así decirlo, la entradita de la médula, ¿cierto? No hace su asa L todo una curva hasta la parte inferior, que sí hacen ¿quiénes? Las que se originan en la región yuxtamedular, que fue lo que yo les coloqué como YM, hasta acá. ¿Sí te quedó claro con el dibujo y con lo que la doctora estaba explicando? Sí, perfecto, gracias. Listo, listo, Carmen C. Yo quería aquí, en este esquema, pues uno siempre parte de que en la teoría se utilizó muy buen material, entre esto estamos viendo aquí perfecto. En la médula, de acuerdo con lo que estamos hablando de hasta dónde llegan las nefronas, de la parte externa, de la parte media externa y de historias neurales, en los esquemas que tienen, y vemos entonces que la médula la dividen por zonas, una zona externa y una zona interna. La zona externa la dividen en una banda externa y una banda interna. ¿Eso a qué se refiere? Hasta donde llegan los túbulos rectos proximales y de donde se continúan los túbulos rectos distales. O sea, por esa razón, no es que esto lo vemos muy bien en la parte histológica, porque eso todo ha sido, pues digamos, elaborado muy detalladamente. Entonces, por eso es que nosotros, pero yo no quiero entrar en tanto detalle teórico, porque entonces realmente lo que pasa es que estamos de pronto quitándole un poquito más de tiempo a la parte de la identificación microscópica. Aprovechamos estos bellos esquemas y ya yo creo que están muy bien informados de la irrigación, porque toda la estructura del parénquima renal está, digamos, la estructura del parénquima. El parénquima es toda la connotación de nefronas y colectores. Ese es el parénquima. O sea que todo lo que conforma las estructuras funcionales, y el estroma es todo el tejido de soporte, de sostén de ese parénquima. Entonces, entre ese tejido estromal, entre ese tejido del estroma, en la corteza, pues es poquito porque está muy ocupado por todo lo más, miren toda la cantidad de corpúsculos con la parte más importante, digamos, más importante no, más abundante de los túbulos de la nefrona y colectores corticales. Mientras que en la médula, ¿qué hay? Están los vasos rectos, ¿ah?
están los tubos colectores que descienden hasta acá, hasta la papila. Están las asas de Henle, que son los tres compañeritos que bajan paralelos, colectores, asas de Henle y tubos rectos. Y ahí viene por qué es tan importante esto, que lo vieron, lo revisaron y lo van a ver en fisiología, o bien. Ahí van a tener ustedes una oportunidad de entender por qué esta médula es tan importante y por qué bajan rectos, paralelos, los colectores, las asas de Henle y los vasos rectos. ¿Por qué van? Porque en la médula se produce, obviamente, que se hace que la orina se vuelva hipertónica. El filtrado glomerular, perdón, de la corteza es isotónico y el filtrado, y acá en la médula es hipertónica, porque se va concentrando, ¿qué? Se va concentrando el sodio, la urea, todo eso. Entonces, esto está acá con una explicación muy morfológica y basado obviamente en todos los componentes que nosotros vemos estructurales para que haya estos intercambios de iones a lo largo de la médula y termine con la formación de la orina, que ya la que sale ahí, pues la puntica donde señaló abajo el doctor Jaime, donde se está viendo como un huequito ahí, que es donde está drenando de ese tubo colector. En esa zona donde está en la punta, en el vértice de esa papila, se llama zona cribosa. Acuérdense que criba es colador, ¿no es cierto? Ahí llegan esos tubos colectores grandes, más o menos entre 16 y 20 en cada papila, que son, pues se llama área cribosa. Y llega a dónde cae esa orina, orina ya, pues obviamente, ¿a dónde? A ver si alguien recuerda a dónde va a llegar. Yo les decía de unos pequeños saquitos que se llaman, ¿qué? Cálices, ¿no? El cáliz recibe esa copa, ese cáliz recibe esa orina, cáliz que son pequeñitos, se llaman cáliz menores. Reunidos, 3, 4 cálices menores se reúnen y en un saquito más grande, que son los cálices mayores, que eso no lo vamos a ver acá. Entonces vamos a tener en cuenta esto. ¿Entendieron lo de las venas estrelladas? La niña que estaba preguntando ahí en el chat, ¿las vio? China, ¿le quedaron claras? Yo se las subrayé ahí. Sí, sí, señor. Listo, Gracias. China. Listo, Carmen, se dejó de compartir. ¿Vas a compartir tú, Clary? ¿Clarita? No, Jaimito, mira, aquí hay una pregunta de Mauricio. Dice, ¿las vénulas estrelladas hasta dónde suben? Que si No, sería ya. en la zona subcapsular. Yo le voy a Están en la subcapsular, sí, están en la sub... ahorita tenemos una imagen, una foto de un lógico donde vamos a verlas bien, ¿sí? Y vamos digamos, a corroborar esto. Es que todavía estamos, primero las generalidades, segundo la irrigación, y tercero vamos a ver otras. Entonces, si vas a seguir compartiendo pantalla o... No, tú, yo pensaba que era Clary la que iba a hacerlo, Clarita, pero no, vas el tú. esquema, pero la zona, es igual. las estrelladas están drenando de la zona subcapsular, sí, China. Sí, ahí lo que están diciendo, ¿cierto? Entonces, ¿comparto pantalla o ya o no? Ya puedes compartir, Carmen. Bueno, perfecto. Entonces vamos a... Ya Jaime salió. Está muy bien. Entonces vamos aquí a continuar con el tema. Bueno, entonces por aquí voy a volver. Vamos entonces, vamos a ubicarnos por acá. Estábamos entonces, yo iba a mostrarles esta imagen. Bueno, desde esta, vamos a decir acá, desde la actual. Este es un riñoncito de un pequeño vertebrado. Yo le voy a colocar con toda seguridad porque yo hice esta lámina así en el laboratorio de unos ratoncitos. Entonces hicimos esta, porque los ratoncitos, bueno, y también si es un conejito, una vez hice con un conejito, otra vez hice con un perrito, bueno, de todas maneras, la estructura aquí es para que recuerden siempre que estos animalitos tienen, el riñón es unilobular, es un solo lóbulo.
Entonces, este lóbulo está formado por la médula está representada por esta pirámide renal, ¿no? Lo mismo que ya vimos ahorita en todo lo que, y todo el tejido cortical que lo rodea, todo este tejido cortical que lo está rodeando. Esto, como el corte está un poquito sesgadito, pues yo estoy viendo, por ejemplo, acá, estoy viendo la arteria y la vena arqueada, barcuata, o bueno, aquí está la vena y aquí está la arteria. A lo largo de todo, este es el límite, bueno, corticomedular. Pero como el corte les estoy diciendo que un poquito oblicuo, por eso vemos acá, esto es como un plano, digamos, posterior. Entonces, esto es para que ustedes observen que una pirámide renal. Vemos acá, todo esto es médula. Uno habla también de médula externa y médula papilar, ¿no? Entonces, la médula papilar que vamos a ver, pues ya dijimos, colectores grandes, asas de genes delgadas, solamente delgadas, las gruesas quedan por aquí, hasta por aquí en la parte de la zona externa. Y los capilares rectos o vasos rectos medulares. Lo que yo veo acá, esto lo usamos mucho, es porque se nos presta este espacio que veo acá, que es el cáliz, ¿no es cierto? Ese cáliz que recibe, ¿qué? Que recibe estamos viendo acá, cada una de estas papilas, ¿no es cierto? Y acá, esta membrana que se ve bien delimitada, es el epitelio de esa membrana, porque ese epitelio ya es un urotelio, es un epitelio ya de transición, el mismo que va a tenerse en la pelvis, en los uréteres, en la vejiga y en la parte de la uretra prostática. Entonces, este epitelio, con este tejido conectivo que hay acá, que aquí poco se ve, y algunas fibritas musculares lisas, le sirven de pared a este cáliz. Aquí no podemos decir que es cáliz menor ni cáliz mayor, es un cáliz renal, es el único. Entonces, esto quería mostrarles porque me parece muy interesante. Fíjense que aquí la cápsula no se ve, pues que la cápsula se desprende muy fácilmente. Y estos son pequeños vasos arteriales, por acá, todos los vasos que vean por acá. Todo este espacio que si levantáramos de aquí, viéramos solo el espacio, pues viene a ser, es el seno renal. Dentro de ese seno renal está la pelvis, está todo lo que compete al ilio y saliendo el uretra. Entonces quería mostrarles esta para que tengan en cuenta. Aquí no podemos hablar ni de irrigación, es una arteria renal que entra, que se ramifica y le da la irrigación arterial a un lóbulo y lo mismo acá, lo mismo que viene la corteza y la misma irrigación, la médula es igual, pero si teniendo en cuenta que es un solo lóbulo, todo el riñón. Entonces aquí no se puede hablar de arterias segmentarias. Si ustedes ven en alguna información que en un riñón unilobular hablan de arterias segmentarias, de arterias interlobulares, no, eso está mal. ¿Ya me entendieron? Bueno, entonces para eso quería, porque ustedes están haciendo esta preparación en patología. Cuando lleguen a patología, ellos van a como dice, a quedar descrestados, como dice ahorita, que son los duros, porque ya saben ustedes bastante de lo que es la parte normal, histología normal. Entonces voy a pasar a la siguiente, para que... Bueno, esta imagen que está acá es también una de las preparaciones que ustedes tienen en sus colecciones. Esta es una partecita también de un riñón unilobular. ¿Por qué es tan linda? Es una coloración tricrómica. Veo toda la corteza. Vean, todos estos son los corpúsculos renales. Dentro de cada corpúsculo están los capilares glomerulares. Todos estos, que es el inicio de cada nefrona, ¿no es cierto? Cada nefrona se inicia con un corpúsculo renal y de ahí todo el resto de los tubos proximales, asa de Henle y distales, esa es la nefrona.
que se conectan a un corto colector cada una, y ese corto colector se une al colector que baja por todo el rayo medular. Estos son los rayos medulares. Este es un rayo medular, otro rayo medular, otro rayo medular. Los rayos medulares, vean, bajan directamente a la médula. De aquí hacia abajo es médula. Todo esto, mire qué bonito. Se ven todos los túbulos colectores, todos los que son, están las asas de Henle colectores, y también esto, los vasos rectos, capilares rectos medulares. Yo pienso que cuando uno le da los nombres que le llevan a uno a una explicación, si a mí me dicen, este es un capilar recto medular, ajá, eso ya no tengo más. A veces las nomenclaturas lo confunden a uno, pero a veces le dan a uno eso, el apoyo es lo que a mí me gusta más, que lo hagamos en ese sentido. Entonces, todo esto es corteza y todo esto es médula. Entonces, esta coloración que vemos aquí, esto es un vaso venoso de una vena arqueada. A mí me gusta el término arqueada porque está hablando de un arco, porque esto realmente es un arco, la base de la pirámide. Bueno, arcuata o arciforme, o como usted, eso para mí es lo mismo, y lo importante es que ustedes sí lo sepan. Fíjense que los rayos medulares. Entonces, vamos a pasar aquí otra. Esta imagen es muy bonita, es un corte más bien gruesito y un pequeño aumento. ¿Qué es lo que se pretende en esta imagen? Ver un corte de la corteza. Estos son los rayos medulares. Y este tejido cortical que rodea cada rayo medular forma lo que se llama un lobulillo renal, que estamos llamando que es un lóbulo cortical. Me parece, pero yo les hacía también énfasis que en anatomía, pues no lo van a, pueden ver los rayos medulares, porque se ven más pálidos, el color es más pálido, pero lo que se delimitar el lobulillo no, el lobulillo lo delimitan son las arteriolas interlobulillares. Aquí hay una arteriolita, corte transversal, pero a veces la vemos a lo largo, como vamos a tener la oportunidad de, en estas semanas que tenemos para repasar todo esto, vamos a quedar muy bien en este tema. Entonces aquí tenemos, vamos a tener, por ejemplo, les voy a mostrar acá, este vaso que está acá, esta arteria pequeña, es una arteria arqueada. Y la venita que está acá, acompañándola, como tiene la pared más delgada, pues yo le veo ahí la sangre, pues es su compañera, su vena arqueada o arcuata o arciforme, que viene formando este arco que no quedó muy acá. De aquí, de ellas surgen estas arteriolas que dan perpendiculares, que las vimos ahora muy bien, y que van a estar delimitando estos lobulillos corticales, o que le llamamos o lóbulos corticales, como ustedes los están ahorita. Entonces, pero lo importante es que no se vayan a confundir, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener, ¿cuál es la definición? Voy a mostrarles aquí otra que sigue. Vea, yo le coloqué aquí el nombre para que usted, rayos medulares y laberinto cortical, para que tengamos ya definido estos dos términos. En esta coloración tricrómica que veo acá, de aquí, esto es médula, y de acá, entonces surgen o se continúan, y vemos en la corteza los rayos medulares. Entonces aquí tenemos un rayo, otro aquí se ve más bien la base, y sube, entonces son los rayos medulares. Todos estos corpúsculos renales que ustedes ven, inclusive hasta comunicaditos con unas arteriolas, esos son esto. Entonces todo esto que están alrededor de con esos corpúsculos que están alrededor de cada rayo medular. Entonces, obviamente, estamos refiriéndonos al corpúsculo, pero el corpúsculo es el origen de cada nefrona, ¿no es cierto? Entonces, cada corpúsculo con todos estos túbulos que están alrededor son todas las nefronas que vienen a llevar su
obviamente, su líquido de filtración, su filtrado glomerular, ¿a dónde? A los colectores que bajan por acá, por el rayo medular. El centro de cada lobulillo es un rayo medular. Todas las nefronas que drenan, que se comunican con ese tubo colector que baja por el rayo medular, todas esas nefronas es lo que llamamos o lóbulo cortical o lobulillo renal. Entonces, ¿por qué yo estoy viendo acá? Mire, esta es una arteriola interlobulillar, vamos a llamarla así. Y aquí, entonces, y toda esta cantidad de tubos, vean, todos estos, la mayoría, corresponden a tubos proximales. Ahorita hablamos sobre el puntico que tal vez mencionó el doctor Jaime, que yo quiero también aclararlo, para que no pues, estemos siempre unificados en los conceptos. Toda esta serie de tubos que están acá en la corteza es lo que se llama laberinto cortical. Pues es muy sencillo, es un laberinto formado por todos los túbulos de las nefronas y algunos tubos colectores pequeños que conectan la nefrona, no que continúan, conectan la nefrona con el tubo colector correspondiente. Entonces, individuales, ¿no? Y que todos esos tubitos colectores van a un tubo colector principal que baja por el rayo medular y va recibiendo ese colector, baja por el rayo medular y va recibiendo a lo largo de toda su longitud todas los colectores pequeños de las nefronas que están circunscritas. Lo que estábamos diciendo, que esto siempre se me asimila a mí como un arbolito de Navidad, ¿no? El tronco del árbol y todas las ramitas del árbol digamos, como si fuera un arbolito de Navidad, con todas las bolitas de Navidad que son los corpúsculos renales. Y también quiero ahorita hablarles un poquito por qué yo hago mucho énfasis en la palabra corpúsculo renal y no digo glomérulo renal, porque resulta que un glomérulo renal, coloquemos está formado por todos los capilares que se han ramificado dentro de ese contexto, y estos capilares se llaman glomerulares. ¿Y dónde se encuentran localizados? Dentro de una cavidad, así es, un espacio delimitado que es delimitado, ¿por qué? Por un epitelio plano, por una membrana plana que viene a ser lo que llamamos hoja parietal de la cápsula de Bowman. Entonces, este señor Bowman le puso su apellido. Entonces, esto es un corpúsculo. Entonces, que está formado por el glomérulo con su cápsula. Más sencillo, ¿no? El glomérulo renal con su cápsula. Entre la cápsula y el glomérulo hay un espacio. Vea, ese espacio que yo veo acá, ese espacio es el espacio de filtración glomerular, ese filtrado que se forma acá. En toda esa red de capilares fenestrados pasa el plasma a través de una membrana de filtración importantísima y ese filtrado viene acá, a ese espacio. Y resulta que de cada ese filtrado sale por acá, por este polo opuesto por donde llegó la arteria, que es y sale por acá, ¿a qué? Sale al túbulo proximal. Entonces, como el túbulo proximal de cada nefrón es larguísimo, pues respetando pues lo que son las medidas en micras, en longitud, en milímetros, en este caso, este es el más largo, el túbulo proximal. Pero el túbulo proximal que sale por el polo urinario, porque está saliendo y es el filtrado, ese filtrado que sale por el polo urinario de ese túbulo proximal, ese túbulo proximal en el primer segmento, que es el más larguito, se contornea, se
se viene y se va a contornear alrededor de esa misma, alrededor de toda esa zona donde está su corpúsculo, donde se originó. Por eso la mayoría, entonces por ella le llamamos parte contorneada del túbulo proximal, segmento contorneado, o S1 como lo llaman también los histólogos, que cuando dicen que cuando se define por estructuración que el túbulo proximal tiene 3 segmentos, S1, S2 y S3, eso se hace, digamos, relacionado con su estructura. La estructura cuando tiene más microvellosidades, más interdigitales. ¿Por qué? Porque es donde se está reabsorbiendo la mayor cantidad de agua. Entonces, acuérdense que las microvellosidades, por eso se forma lo que llamamos un borde en cepillo, eso toda cantidad de microvellosidades. El S2 ya disminuye un poquito más la microvellosidad, y el S3, que es el que forma el tubo proximal recto que va a la médula, ese ya casi no tiene microvellosidades, pero todo el túbulo proximal es el que se encarga a lo largo de él de la parte de la modificación, en gran parte, en gran medida, de ese filtrado que hace que se vuelva al torrente sanguíneo. ¿Dónde está el torrente sanguíneo acá? Pues en los capilares peritubulares que dijimos ahora, ¿no es cierto? Entonces, por eso ahí se entra agua, bueno, se habla de más o menos el 70 a 80% del agua del filtrado, iones, aminoácidos, glucosa, todo lo que va a los túbulos proximales. Y los túbulos proximales también hay secreciones, entonces, porque, por ejemplo, el ácido púrico y otros derivados, digamos, del metabolismo, residuos metabólicos de las proteínas. Bueno, eso no es el tema, pero quería mostrarles por qué el laberinto cortical, la mayor parte del laberinto está dándola esos túbulos proximales, sobre todo en la parte contorneada, ¿no? Pues obviamente que los distales, pues también parten de forma de ese laberinto, pero se ven menos porque son más cortos, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que quería mostrar. Entonces todo esto, si tienen alguna pregunta, porque esto es, que es específicamente esta imagen para resaltar esos rayos medulares bien lindos. ¿Qué hay más en los rayos medulares? Porque yo veo muchos tubos, pues también a los rayos medulares llegan partes de los tubos rectos proximales y distales, ¿no? Entonces hay colector, rectos proximales, rectos que distales, e inclusive uno puede ver también algo en la parte de lo contorneada que se puede ir llegando a estos rayos medulares. Entonces quería mostrarles esta imagen tan linda. Esta es una arteriola interlobular. Aquí también se ve la arteriola interlobular en este corte. Voy a pasarles otra igual. Bien, hemos dejado estas imágenes muy bien seleccionadas porque ustedes van a tener pues un material muy bueno para esta. Yo aquí no veo cápsula porque yo les contaba que la cápsula se desprende muy fácilmente, ¿no es cierto? Ya saben la razón. Todos estos son rayos medulares, entonces todos los rayos. Aquí yo no alcanzo, yo no tendría, no tengo esto para decirles, no, mire, este es un tubo colector, no, este es un tubo recto, no, porque no es el color, la coloración no está para ni el aumento, pero sí vemos todos los corpúsculos renales con su glomérulo, con su espacio de filtración glomerular o espacio urinario y su cápsula, ¿no? Cápsula que se llama también cápsula de Bowman. Entonces todo esto es el laberinto. Yo decía, entonces queda claro. Aquí yo veo una arteriola. Esta sería una arteriola interlobular y entonces vamos a contar que todo esto corresponde a un lobulillo, para que el otro lobulillo. Como les decía, histológicamente, microscópicamente, submicroscópicamente, pues se hace muy, muy claro la identificación. Entonces, y aquí vamos a tener en estas láminas lindas, este es un riñoncito que tenemos también muy bonito, vemos un rayo medular. Estos corpúsculos renales ya me están mostrando unos detallitos más, todos los glomérulos, inclusive, y la cápsula que se ve que sí es un epitelio plano, el espacio de filtración, el espacio urinario,
todos las capilares que están acá, bien bellos, estamos observando, todo esto es laberinto cortical. Entonces yo les decía que acá, pues este rayo medular, yo, por lo menos acá, yo no voy a especular que esto sea el tubo colector, no, porque yo no estoy viendo detalles del epitelio. Yo veo que es un epitelio cúbico, sí, porque los núcleos son redonditos, pero yo estoy viendo, si yo veo que el citoplasma de esas células cúbicas es eosinófilo, es, digamos, es algo, no es incoloro, sino que las células se ven teñidas en su citoplasma, y no hay una línea definitiva que delimite una célula de otra. Si yo veo eso, yo no puedo decir que sea un tubo colector, porque los tubos colectores tienen una cosa muy especial. El epitelio de los conductos o túbulos colectores, el epitelio, cada célula, que puede ser cúbica en estos pequeños corticales, el núcleo está en el centro, el citoplasma de la mayoría de las células es incoloro, ¿sí? Esas células, entonces, hay unas que tienen, digamos, organelos más desarrollados, entonces, en ese caso, el citoplasma tiene algo de coloración, pero se delimita muy bien las uniones intercelulares, porque las células están siempre unidas entre ellas por uniones ocluyentes, adherentes de endosomas, mas no vamos a tener que haya interdigitaciones entre una célula y otra. Entonces, como no hay estas interdigitaciones de unión entre célula y célula, pues lógicamente que no se va a ver bien esa lineecita entre una célula que delimita una célula, como lo vamos a ver ahora. Por esa razón, yo no voy a caer digamos, en confusión de que vaya a pensar que esto puede ser un tubo, puede ser un conductillo del tubo correspondiente al tubo distal en su parte recta o en su parte contorneada, porque esto no es. O, por ejemplo, yo aquí, vea, yo en si ustedes ven en detallito, yo veo las células cúbicas, bien cúbicas, pero veo que el citoplasma está clarito alrededor, pero ahí sí veo las uniones intercelulares. Esto estoy diciendo que sí estoy con seguridad delimitando que es un tubo colector. Puede ser pequeño, puede ser de los de conexión que hay entre la nefrona y que llevan, a eso me refiero. Entonces, por eso hay que ser muy atentos, pero por ahora, en esta imagen que estoy mostrando, estoy denotando, estoy nuevamente, que ustedes vean este rayo medular y todas las nefronas que llevan su filtrado a ese rayo medular, a ese colector, viene a ser entonces un lobulillo renal que estamos hablando, o lóbulo cortical como se estaba denominando hasta ahora. El concepto del laberinto cortical, para que nuevamente, entonces yo como voy haciendo énfasis en cada connotación, voy a hablar acá, ya vamos a mirarlo acá, qué lindo se ve. Este corte está un poquitico grueso, ¿cierto? Eso quiere decir, porque por eso lo veo yo como más oscuro, la coloración está más fuerte. Entonces yo veo, estos son corpúsculos renales con su nefrona, obviamente, con sus vasos, ¿cierto? Vean ustedes, capilares, ¿ah? Los capilares que lo vemos aquí muy bien. Aquí está otro que quedó un poquito medio feito, y los capilares de ese glomérulo se ven obviamente bien definidos. Capilares, por ejemplo, si yo delimito aquí este capilarcito, estoy viendo el endotelio del capilar, por aquí veo un núcleo, y vamos en el próximo laboratorio a identificar muy detalladamente hablar muy bien, hay muchas imágenes de cada uno de estas estructuras, en las cuales nos vamos a detener bastante en el próximo laboratorio. ¿Qué veo? Todo esto que está acá es el laberinto cortical, ¿cierto? Todo esto. Mire, estos son túbulos proximales contorneados.
¿Cómo veo ese epitelio? Lo veo que el epitelio es cúbico, pero las células son grandes, son gruesas, el núcleo es redondo, veo que el citoplasma es fuertemente coloreado acá porque está grueso. ¿Por qué? Y tiene estas microvellosidades hacia la luz que a veces que forman el borde en cepillo, porque ellos están absorbiendo todo este filtrado que va por acá, aquí va modificándose al irse absorbiendo, le decía, el agua, etcétera. ¿Y a dónde va ese filtrado? Pues aquí, por la parte basal de cada célula, de pronto hay, para ir, yo creo que se habló esta mañana, que hay unas acoporinas que se llaman uno que tiene el número 1 y que viene a traer el agua a estos capilares. Aquí está, hay glóbulos rojos, esto es capilar peritubular. Esto es también túbulo proximal, la parte contorneada, todos estos son próximos. Fíjate, el corte, como les digo, como es tan largo, pues se ven muchos cortes de diferentes orientaciones, transversales o longitudinales, algo oblicuos, a veces se ve aquí como cerradito, mire, aquí se ven las microvellosidades bien, formando pues el borde en cepillo, el otro no, aquí por lo menos pasó un poquito tangencial. ¿Qué otra cosa veo en este laberinto que está acá? Veo los túbulos distales. Este es un túbulo distal. Los túbulos distales tienen una cosa que me permiten hacer la identificación. Este es un túbulo distal también. El epitelio las células epiteliales son cúbicas, el epitelio es cúbico, pero las células son más pequeñas. Eso quiere decir que los núcleos lo vemos acá muy bien, ocupando casi la altura de la célula. El citoplasma sigue siendo, obviamente, les decía que toma la coloración citoplasmática de la eosina, no tan fuerte como los proximales, pero entonces aquí no hay microvellosidades que formen borde en cepillo en los distales. Por eso la luz se ve más, digamos, como más redondeada. Entonces, aquí puedo diferenciar limpia, bien. más limpia. Ay, sí, tienes toda, así está bien. Miren lo que les voy a... Ahora viene un punto que me voy a adelantar un poquito, pero vale la pena. Yo les contábamos que el túbulo distal recto sube de la médula, llega a la corteza y se contacta con con un corpúsculo renal, acá como lo estamos viendo. Entonces estamos viendo en el polo vascular, por donde entra la arteria y sale la otra arteria. Entonces, ese epitelio cúbico en este punto donde el túbulo distal se contacta, ya empieza a formarse, a darse no como recto, sino como contorneado. Pero estas células que ven acá, miren el punto de contacto. Estas células epiteliales forman lo que se llama la mácula densa, lo que estaban ahora preguntando. Miren hasta dónde, cómo hemos tenido que recorrer para llegar a esto. La mácula densa, mácula quiere decir mancha, porque así se ve más oscura. Las células aquí epiteliales son un poco más altas, están más agrupadas, están más unidas. ¿Por qué es tan importante la mácula densa? Porque ella forma parte del aparato justaglomerular. Aquí están las células justaglomerulares de la arteriola aferente, la que llega, y están las otras células que las acompañan, que se llaman mesangiales extraglomerulares. Entonces, por esa razón, esos son los tres componentes, perdón, un momento. Son los tres componentes de ese aparato justaglomerular. Las células justaglomerulares que forman la capa media, modificado ese músculo por células secretoras, la renina, ¿no es cierto? Entre otras, importantísima. Las células mesangiales y las células del epitelio del túbulo contorneado distal que tocan la raíz del riñón o el polo vascular. Estas celulitas son células sensoras, son sensores que van, entonces reciben la información tanto de la osmolaridad
como el volumen. Entonces eso inmediatamente estos sensores, estas células, ¿qué pasa? Le mandan la información directamente a las células justaglomerulares de la arteriola aferente para que ellas entonces secreten renina o no. Aquí no hay, entre estas células del epitelio de la mácula densa y las células justaglomerulares de la arteriola aferente, no hay membrana basal, ahí no hay. Ellas se comunican directamente, ¿sí? Porque esa es una cosa importante. Entonces vamos a ver esta, aquí en resumen estaríamos ante ese aparato justaglomerular. Entonces, por esa razón, yo quiero dejarles para aquí, hasta acá. Por eso decía, como dice acá, laberinto cortical. Pero me adelanté un poquito para que vean qué es el laberinto cortical. ¿Qué faltaría aquí del laberinto cortical? De estos túbulos proximales distales, pues faltarían algunos tubitos colectores pequeños de conexión que podrían encontrarse también formando parte acá, pero no se quedó en esta imagen. Pero entonces, sí que ellos tengan claro. Entonces, hasta acá el laboratorio de hoy, para que en el próximo laboratorio que continuemos con lo que es todo lo que dice. Devuelven para preguntarles a ellos. Por favor, ¿me puedes hacer el favor de volver al anterior? Perfecto, sí, señor. Muchas gracias. Chinos, entonces, ya tenemos el laberinto cortical. Para que quede claro ustedes, pues, a ver qué aprendieron. ¿Qué estructuras, piénsenlo, qué estructura vamos a tener en ese laberinto cortical? ¿Quién dice algo? ¿Quién escribe? ¿Qué estructuras? Si es corteza, ¿qué estructuras de por sí están que no están en la médula? Que ya yo las dije, aunque esas, obviamente, que no están en médula. El corpúsculo renal, sí. Listo. Ganador. Corpúsculo renal, 1. Muy bien, Alejandro. ¿Qué otros túbulos vemos aquí? ¿Qué túbulos vemos aquí? El túbulo distal. Los distales y los proximales. ¿Cierto? Es de ahí. Entonces, ya ustedes cuando hablan de eso, hablan del laberinto cortical que habla la doctora. ¿Cierto? ¿Cuáles son más oscuros y cuáles son más claros? ¿Cuáles son? Los distales son los más oscuros, sí señora. Y los pues más oscuros se ven más, los núcleos se ven más eosinófilos en esta transparencia, en esta lámina, ¿cierto? Más moraditos, exacto. Gracias, Carmen. Sí. Más moraditos. Sí, ella legal les decía de esto, ella les decía de esto, les decía de esto, les decía de esto, ¿cierto? Entonces son los que son más moraditos. Arreglado. Yo llego y les digo también desde hace bastante, desde que estamos en la presencialidad, yo les digo que para mí la luz es más limpia, por eso me metí porque es el término que yo utilizo, para hablar de que aprendan que la luz es más limpia, digo yo, ¿cierto? Esto, aunque eso lo he hablado con César y César me saca y me dicen, mire estos, porque obviamente no se cumple. Sería este, sería este, sería este. También serían limpios, pero fíjese que es el... Esto es proximal, mire la cara. No, claro, es proximal, pero es proximal, por eso le digo que es lo que tienes toda la razón. Estoy diciendo el argumento que me plantea César para decirme que no puede ser la luz limpia o algo para diferenciar del contorneado proximal del distal. Tienes toda la razón. Pero entonces, ¿qué es? Yo digo que los que tienen poquita luz, como este, yo digo que los que tienen las luces más irregulares como este, los que tienen las luces que están casi llenas, sucias, como este, y a pesar del color, esos son los proximales. ¿Les queda claro eso que yo estoy comentando? Porque voy a pasar a lo que es el corpúsculo que la doctora le va a hablar después, pero que quiero que también lo tengan claro. Ahí está mostrando la doctora un tubo contorneado. Estoy mostrando la mácula densa de un túbulo distal, ¿no? De un túbulo.
distal, porque aquí está, es un corte tangencial de un proximal, ¿no es cierto? Por eso quería, para que no se confundan, es que aquí quedó por corte, quedó ahí como si hubieran pegado, pero no, esto es por el corte. Sí, exacto. Entonces, ¿queda claro eso? Listo. Si queda claro, miremos por los núcleos moraditos, sí, Mateo, por los núcleos moraditos y las luces irregulares, también las luces irregulares son más que todo principalmente de los proximales, Mateo. Y los sucios, los que están por dentro, los que tienen suciedad, son proximales. Son cosas que, pues, que yo, usted sabe que es lo que yo les digo, ¿no? Para que se lo aprendan, ¿no? Porque como yo les digo, ayalescamente hablando, a lo bestia, como dice mi tío. Esto, a lo bestia, para que ustedes lo entiendan, en el lenguaje de ustedes. Pero sí lo que dice la doctora, los más moraditos obviamente son los distales. Listo. ¿Es eso claro? ¿Qué ocurre? Tenemos el glomérulo. ¿Cómo, Carmen? No, tranquila. Es que el epitelio de los túbulos distales, las células son más pequeñitas, vean, son cuadraditas, más pequeñitas, y por esa razón entonces se ve mayor número de células, porque fíjense que los proximales de las células son grandes. Observen cómo se ven de grandes el núcleo central. ¿Y qué pasa? Porque estos son tan eosinoides, porque tienen cantidades de mitocondrias y pliegues por la membrana basal y pliegues y las microvellosidades largas por la parte apical de la membrana celular, obviamente. ¿Qué pasó? ¿Se fue? No, yo estoy ahí, lo que pasa es que me da vergüenza estar ahí como que... No, es que me quedó. Ay, mire, una cosita que se me pasó. Aquí hay una arteriola. Mire, esta arteriola, el endotelio, vean, es una arteriola interlobulillar. Y el músculo, que es este artículo. Esa sí no la había visto. Bueno, doctor, ahora sí. Es todo suyo ese micrófono. No. Hay una cosa, entonces nos fuimos para el corpúsculo. El corpúsculo, ¿por qué se forma el corpúsculo renal? ¿Por qué está formado? Tiene dos estructuras grandes. La doctora ya les dijo y ustedes ya están en capacidad de decirlo. El glomérulo y la cápsula. La cápsula de Bowman. A lo bien, muy bien, Johan. Entonces nos vamos por el glomérulo. Entonces, el glomérulo tiene que formarse de algo por donde llega la sangre, ¿cierto? Y esa sangre llega por una arteria aferente y eso que la doctora dice es el polo vascular. Y entra la arteria aferente y se capilariza. Capilares fenestrados, cono sin diafragma. Les queda de tarea. Entonces, ¿qué ocurre? Se capilarizan, son los huequitos blanquitos que la doctora, eso que le está mostrando ahí ella, ¿cierto? Son súper blanquitos. Entonces, ¿qué ocurre? Esos capilares filtran, hacen el filtrado, queda para el taller, dice Mateo. Bueno, esto, hacen el filtrado, filtran, dan filtrado glomerular y tiene que pasar al espacio que ella les mostró. ¿Cómo se llama ese espacio del corpúsculo? ¿Cómo se llama? El espacio de Bowman, que tiene una capa, porque la cápsula de Bowman tiene una capa parietal, esa que la doctora está mostrando, que es un epitelio cúbico. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí lo ven cúbico? Mateo, ¿lo vio cúbico? Profe, ¿puedes señalar otra vez? Ok. Ese es un epitelio cúbico, ¿cierto? Sí. Sí, mírelo, y compárelo con el de los túbulos. La doctora de Goulet dijo que los túbulos son cúbicos, entonces ese epitelio ¿de qué es? ¿Ese epitelio de qué tipo es? Cúbicos son los túbulos, Galilea, dígales. ¿Ese epitelio de qué tipo es? Galilea. ¿De cuál estamos hablando, profe? De lo que la doctora le está mostrando, la lámina parietal de la cápsula de Bowman, lo que la doctora le está Plano mostrando. simple. Mucho que la estaba siguiendo. ¿Plano simple? Plano, es un epitelio plano. ¿Qué pasa? La otra parte de la otra capa, la otra lámina de la cápsula de Bowman es la que la doctora le va a mostrar ahí, la que se pega al glomérulo, es la visceral, porque está pegada a la víscera,
¿cierto? Ahí, eso, muy bien, Mateo, la visceral. Listo, esa parte visceral. Y ahí ella tiene que estar sostenida por algo. ¿Quién ayuda a sostener esos capilares? ¿Quién ayuda a sostener esas células de la cápsula de Bowman? ¿Qué células? ¿Ah? Los ¿Las células de podocitos. quién? Los Ella les podocitos, dijo. profe. ¿Entonces qué? ¿Podocitos? Podocitos. Pues los podocitos ayudan a formar la base barrera, pero principalmente son las células mesangiales. Que ella, eso es que lo que está mostrando de ella son podocitos, porque lo sabemos nosotros ya porque ella me lo enseñó, ya puedo decir que son podocitos los que le estaba mostrando, que son los que están afuera pegados hacia los capilares. Eso lo vemos después. Ese que le está mostrando un podocito, pero ya porque ella me lo ha recalcado 20.000 veces. Entonces, lo que va para afuera son las mesangiales. Las células mesangiales están también ubicadas por fuera, que es las que ella le mostró. Van para afuerita, ahí pegaditas a lo que es el tubo contorneado. Entonces hay unas células mesangiales que están extraglomerulares por fuera del glomérulo. ¿En relación con quién? Venga, que ya dejo mostrarles. Venga, a ver, yo voy para allá. Estoy hablando de las células mesangiales extraglomerulares, Carmen C. Estoy acá, sería eso, ya las que estaba mostrando. Entonces, ¿qué ocurre? Esas estructuras están en relación con el epitelio del tubo contorneado distal. ¿Cómo se llama el epitelio del tubo contorneado distal? ¿Ah? ¿Cómo ella les dijo que se llamaba? ¿Polo vascular? Bueno, ahí estaría porque ahí está el vaso que es el polo vascular, listo. Pero el epitelio de esa mácula densa, ¿qué estructura viene ahí? Ella le mostró. Esa región epitelial, ¿cómo la llaman? ¿Qué túbulo es ese? Este. ¿Qué túbulo es ese? Mire, la luz está sucia o está limpia. ¿Es moradita, poco moradita? ¿Es oscurita, no es oscurita? ¿Cómo sería? ¿Distal? Tubo contorneado distal. Es que estamos repasando porque yo sé que no lo han visto y no lo han estudiado. Entonces es el distal. Entonces ya tenemos de mácula densa. Mácula densa es el epitelio y ahí están las células, que son las células que están por fuera, que son extraglomerulares, que son las mesangiales. ¿Les quedó claro eso más o menos? ¿Cuáles son las intraglomerulares? Las que están por dentro del glomérulo, mi amor. Mateo fue la que... Ay, no, Mateo, yo no lo estoy viendo a usted, mi amor. Esa que era Galilea. Es las que están por dentrico, es las que están adentro, en el glomérulo. El Johan, chocalabazo. Esto es las que están por dentro. Ah, ya ves. Me cogieron de parche. Listo, yo creo que ya Carmen, porque me están mamando gallo, ya me cogieron de parche. ¿Les quedó claro este repasito que hicimos ahí, pendejo, allá lescamente hablando? Mira, ponga lo que dice acá, glomérulo. Y túbulos corticales chinos. Esto es lo que vamos a ver el próximo laboratorio. ¿Ya? ¿Les quedó ¿Listo? claro? Ya aprendieron la capa parietal y la capa visceral de la cápsula Bowman, ya se la saben. Ya, una feliz tarde. Nos Sí. despedimos con mucho cariño, que les vaya muy bien en esos parciales, en todo ese trabajo. Listo.